Bueno, y continuamos con la información, continuamos en este bloque, vamos a hablar de economía puntualmente y ya está Horacio Ael con nosotros, contador público, que siempre nos acompaña en el noticiero para hacer un análisis, Horacio, ¿no? De cómo está el panorama económico. Hola, hoy por buenas hoy. noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mira, quería arrancar con una, digamos, una bombita que le baja a este gobierno al próximo, que no sé si escuchaste hablar de las LEVIC. Sí. Que son básicamente los exportadores hoy tienen para exportar, le dan al cambio contado con liqui la mitad de la exportación, al contado con liqui, y la mitad le dan al dólar oficial que está en 3.70. Bueno, esa mitad del 3.70 le permite al exportador, que a su vez es importador, colocar en un banco con un seguro de cambio, le llaman seguro de cambio, en realidad no es, en donde fuera como si él depositara dólares, pero pone pesos, y cuando quiere retirar eso, le van a dar a la cotización del cambio oficial del momento que él retire. ¿Qué implica esto? Que dentro de 60, 90 días es obvio que va a haber una devaluación, entonces van a retirar a 700 pesos seguro lo que es el tipo de cambio. Esto se cortó ahora por medidas del Banco Central, porque obviamente todo estaba entrando por ahí. Aproximadamente implicaría una pérdida para el Estado Nacional de 2.500 millones de dólares, digamos. ¿Sí? Me explico, porque sí. Cuando arrancó la medida, arrancaron hasta octubre de este año en 2.000 millones de dólares colocar eso, y hoy subió a 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Por otra parte tenemos lo que sería, bueno, todos sabrán los índices, más o menos, contado con liqui, dólar MEP, dólar blue, están todos sincronizados entre 900 y 800 pesos. Sí. O sea, más o menos hay dentro de todo un equilibrio financiero, pero este equilibrio financiero fue dado por justamente esta ventana que dio el gobierno actual, que es de permitir a los exportadores exportar la mitad al contado con liqui y la otra mitad a ese cambio que yo te digo. O sea, yo ingreso esa plata en pesos, lo pongo en ese no plazo fijo, sino esa cuenta no remunerada, pero esa cuenta, cuando yo decida retirarla, me van a dar al tipo de cambio oficial que esté en ese momento. Como todos estamos esperando una devaluación por lo menos del doble, o sea, 700, 800 pesos, es por eso que tenemos ahora un veranito cambiario, digamos, y hay algo sí de credibilidad en el próximo gobierno, una cuestión de ajuste de gastos y lo que sería, bueno, una cuestión de equilibrio fiscal. Hay otra cuestión que vuelvo atrás, que había dicho el programa anterior, que fue el tema de que es la dolarización. Aparentemente, estuve leyendo y escuchando, más que leyendo, hay un paper de Caputo, que es el próximo ministro de Economía, en donde él hace un desarrollo que básicamente explica cómo sería dolarizar la economía, por lo cual lo que yo dije que estaba en un freezer, aparentemente lo sacaron del descongelador y está puede ser una posibilidad dolarizar la economía. O sea, Caputo habla de conseguir 15.000 millones de dólares del FMI por un préstamo, no me acuerdo el nombre, pero un préstamo que está dando el FMI, que daba para los países en crisis más chicos, que le pueden dar a nuestra nación. Sí. Tenemos después el tema de 4.500 millones que piensan sacar del fondo de garantía de sustentabilidad, que es el fondo de los jubilados. Tenemos otros 12 millones que nos darían colocar bonos en el exterior, o sea, el mercado privado, y con eso, más el achique de un 7%, me parece que sería arrasar el Estado. Con eso conseguiríamos los capitales suficientes para dolarizar, digamos. Aparentemente ese es el plan, o sea, según Chimentos Económicos, del que viene, digamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Ahora, Horacio, ¿cuál es? Porque cuando empezamos a escuchar que el FMI estaba interesado en acompañar a la Argentina con este nuevo crédito por el plan de la dolarización y demás,
fueron muchos los que se preguntaron cuál es la diferencia entre el préstamo que se había tomado en el gobierno de Macri, el préstamo por parte del FMI, y lo que sería este nuevo crédito. No, el nuevo crédito sería para sanear el Banco Central, limpiar las LELIQ, que te expliqué ya varias veces, y dejarlo saneado. Es obviamente un préstamo que también hay que devolver, hay que ver a qué tasa, pero este nuevo préstamo no sería para sostener el tipo de cambio, sino sería para sanear el BCRA, para sanear las cuentas y sacar el circulante de pesos y dolarizar la economía. Poner una especie de orden, podemos decir, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente. Después, por otro lado, salió un informe respecto a que se están quejando muchos gobernadores de que no le alcanza para el aguinaldo. ¿Sí? Bueno, yo había dicho en otro programa que para mí era un error lo que fue que sacaron la cuestión de impuesto a las ganancias para una franja de trabajadores que dentro de todo estaba en la pirámide los que mejores ganaban. Bueno, ganancias es un impuesto coparticipable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a las provincias, ¿sí? Hoy las provincias no tienen ese fondo de ganancias y no tienen el fondo de IVA por la devolución. Entonces, las provincias tienen menos presupuestos para pagar lo que sería aguinaldos o sueldos. Bueno, hay una gran pelea, hoy por hoy, igual Massa salió a decir que va a respaldar los fondos por lo menos hasta lo que sería el aguinaldo, después se comprometería el gobierno posterior, pero acá hay un tema que yo siempre dije, que esa modificación de ganancias fue totalmente injusto, o sea, distorsionó lo que fue el impuesto a las ganancias, y además ahora quieren hacer coparticipable el impuesto al cheque. Y el impuesto al cheque sí es un impuesto totalmente distorsivo porque es un impuesto que se le cobra a las operaciones financieras. Ahora quieren que el 50% de ese impuesto al cheque sea coparticipable a las provincias. También salió un informe de una cuestión de que a pesar del incremento de la planta de lo que sería el Estado Nacional, tenemos un incremento del 4 al 9% del PBI de lo que aumentaron las provincias en lo que respecta al empleo público. Ahí hay mucho para analizar y el gobierno nacional tiene muy poco por hacer, por decir, ¿por qué subieron tanto los empleos públicos del 2003 al 2016? Es el dato que se tiene, no tengo hasta la fecha. Claro. O sea, por ejemplo, Misiones está rankeando en un promedio alto, digamos, está en un 67%, como ves la gráfica, 112%. Bueno, y hay una cuestión, otro que crea un cierto déficit fiscal para las provincias que en mal medida afecta a la nación. ¿Por qué? Porque la nación, en cierta medida, los impuestos coparticipables pasan a las provincias y las provincias tienen que usar ese dinero para pagar sueldos y otras cuestiones, digamos. Por eso muchas provincias se ven complicadas y habría que ver provincia por provincia si realmente esos porcentajes justifican o no el incremento de la actividad económica respecto al empleo público. No sé si me explico. Sí, ¿hay alguna explicación del por qué creció de la manera que creció en las diferentes provincias de la Argentina? Explicación lógica no hay, claro. No te podría decir. No acompañaron el crecimiento económico, obviamente, porque si hablamos, por ejemplo, de Santa Cruz, un 107%, es muy por encima de lo que creció la economía. Generalmente los empleos públicos y privados deberían ir de la mano del crecimiento del PBI. Igual, recordemos que el PBI está estancado hace 10 años, digamos. Sí. O sea, la única forma de que salgamos de esta problemática es que el PBI comienza a crecer nuevamente. Cuanto más PBI tenemos, más trabajos tenemos, ¿sí? El tema a mí por ahí preocupante es que volvió la idea de la dolarización, que yo me hago cargo personalmente, a mí no me gusta esa idea, prefiero un saneamiento del Banco Central, independencia del Banco Central como tienen todos los países de la región, pero mantener nuestra moneda, digamos, ¿sí? Claro. Pero aparentemente lo que salió en esta última semana, y seguro va a ser tema de debate para la semana siguiente, es que aparentemente Caputo tiene un plan bajo la cartera para dolarizar la economía directamente, como te digo, si se le aplica todas esas variables que te digo, que consiga el fondo del FMI, claro, que consiga recortar un 7% del gasto público, que es muchísimo, no sé dónde va a recortar, pero es muchísimo. Y tenemos una cuestión que ya Milei lo viene diciendo, el presidente, perdón, que es
tenemos un fuerte ajuste fiscal, o sea, lo que se viene, yo creo es a partir del 10 o 11 de diciembre, fuerte ajuste de tarifas. Hay que ver lo que pasa con la obra pública. Hoy ya hay desempleo, o sea, hoy en Misiones mismo, me conta, empresas chicas ya están largando al personal, le dicen, bueno, hasta noviembre seguimos y después vemos lo que pasa con el país, que en realidad, bueno, es un poco penoso porque es, digamos, los trabajadores los que terminan pagando los platos rotos. Lo mismo pasaría si pasamos también, el propio presidente lo dijo, que a un periodo de estanflación. ¿Qué implica la estanflación? Es inflación alta con baja actividad económica, lo peor que le puede pasar a un país, digamos. O sea que las empresas venden menos, al vender menos despiden gente y a su vez tenemos inflación, digamos. Ese es el panorama que aparentemente vamos a tener por lo menos por los próximos 6 o 12 meses. Igual el propio Milei dijo que controlar la inflación va a durar entre 18 y 24 meses. Claro, por lo menos para que se empiecen a ver algunos cambios, si se quiere, ¿no? Exactamente, igual no es automático. Insisto en que hasta ahora lo único que tenemos sólido, es lo que yo decía el programa anterior, es el ministro de Economía, es Caputo, pero el supuesto equipo económico atrás de lo que sería Milei, hoy no lo veo y me parecería injusto que lo paguen el ajuste los trabajadores nuevamente, porque como viene la cosa, parece que esa es la válvula de ajuste, que ya vienen reajustados por los sueldos, perdieron aproximadamente en lo que va de estos 4 años un 30-40% en la inflación. Vamos a ir ajustando a los trabajadores, o sea, esa va a ser la válvula de ajuste. Me parece muy injusto, digamos. No veo un plan integral como creí que por ahí van a plantear, bueno, los empresarios, los trabajadores, un acuerdo de precios. No, parece que es libre mercado, tratarán de unificar el tipo de cambio, dolarizar o no, pero y después que cada uno se salve como pueda. Es aparentemente lo que se viene, digamos. Por lo que yo hasta ahora, lo que leí, lo que veo, es eso, digamos. Estamos hablando de un presidente electo que ya había comunicado en su momento que apenas asuma, al día siguiente ya enviaría una batería de medidas para ser analizadas. Ahí vamos a tener que contar con el apoyo del Congreso, o en algún momento también se podría dar por decreto, ¿no? Claro, o sea, ellos manifestaron de que van a mandar una par de leyes ómnibus que le llaman, que hay que aprobarlas, y de no aprobarse lo harían por decreto, como supuestamente lo vino haciendo Alberto Fernández, pero en realidad, más allá de, reitero, el pésimo gobierno que hizo Alberto Fernández, no legisló por decreto para nada. Me parece que la legislación no debería ir por decreto, y tampoco esa extorsión de que, bueno, si no hacemos esto se viene la hiper, porque como te digo, reforma laboral para abaratar costos laborales de los empleados. ¿Qué más reforma que, o sea, hoy los costos ya, o sea, los costos, o sea, los incrementos salariales están muy por debajo de lo que fue la inflación de noviembre, con las pasos se dobló un 20%, ahora calculo que va a estar en alrededor de un 15%, 18% de la inflación en noviembre. En diciembre vamos a tener inflación alta, y de sacarse los controles de precio, de dejar que el mercado regule como quiera, creo que vamos a tener una inflación de que hoy anualmente podríamos llegar a hablar de entre el 200 y 300%. Hay que ver cómo arreglan con las paritarias, digamos, porque es todo muy lindo, pero con una alta inflación el trabajador es el que menos tiene, digamos, una medida de defensa, porque no puede ajustar su sueldo directamente, no puede decirle al empleador, che, bueno, pagame más por la inflación esto. Claro, o sea, no se puede. Por eso te digo, esperemos que no sea una forma de extorsión de decir, bueno, la ley ómnibus o el abismo, porque muchas veces se retrocedieron derechos con esa amenaza, digamos, esto o el abismo, digamos. Claro. Sin dudas va a ser un verano más caliente del verano que esperábamos, ¿no? Sí. Si vamos al caso, casi a modo de chiste lo decíamos el otro día, mientras todos estemos, no sé si de vacaciones, por lo menos pensando en que mucha gente está de vacaciones, en el gobierno se van a estar haciendo modificaciones que van a terminar de alguna manera
de alguna manera no, van a terminar impactando en el bolsillo del argentino, y esto de que lo va a pagar la casta nos queda ahí medio raro, me ¿no? parece raro, y supuestamente van a llamar a extraordinaria, lo cual me parece bien. O sea, los legisladores no tienen que descansar, pero tampoco aprobar cualquier ley a libro cerrado, como lo llaman, sino que ver realmente un poco, sobre todo la protección a los trabajadores, que la ley de contrato de trabajo hoy, como expliqué varias veces, Sí. no digo que sea lo mejor que tenemos, pero el convenio colectivo, lo que quieren comparar, que es el Estatuto de la Construcción, Sí. es el tercer rubro que más empleo negro tiene y no tiene indemnización. Entonces, o sea, ¿a qué estamos jugando? O el empleo, al final, ¿la indemnización es cara o no es cara? Porque si decimos no es muy cara la indemnización, pero tenemos un régimen como en la construcción que tiene tercer puesto de empleo negro, o sea, que alguien a mí me explique por lo menos cuál es la cuestión, ¿es o no es la indemnización? Porque si vamos a ir a todo un régimen de la construcción, pero la construcción hoy es el tercer rubro que más empleo negro tiene, o sea, entonces es medio... No sé si me explico, no se entiende. No tiene mucho sentido. No tiene sentido. Claro. Yo no entiendo, digamos, o sea, que alguien me explique cómo me llevas a un régimen, pero un régimen que ya hoy está fallando, digamos, porque si se supone que la construcción fuera el régimen perfecto, debería tener pleno empleo en blanco mínimamente, digamos. Claro, Horacio, esto también hay que tener en cuenta todo el análisis económico que se hace con respecto a las medidas que se vayan a tomar. Lo mal que viene en la Argentina, más allá de lo económico, con las crisis climáticas que terminan repercutiendo, por ejemplo, en el campo, ¿no? y la producción. Esto también podría ser un punto de análisis, si se quiere, en lo que va a pasar, o eso ya lo dejan un poquito de lado y vamos hacia la dolarización en lo que pasa después. No, eso es la macroeconomía, que lo que muchos cuestionan a Caputo, que es un buen tomador de deuda, es un negociador de lo que sería colocar bonos, pero está la parte de la macroeconomía que es el planificador, que dice cómo viene la cosecha, cómo entran los dólares. O sea, hay un montón de variables de un ministro de Economía que tiene que evaluar más allá de lo que particularmente llevaría adelante Caputo, pero en su favor, digo, Massa tampoco de economista, llevó la economía. Claro. O sea, no necesariamente Caputo va a ser malo por ser ministro, porque puede tener un equipo que se ocupe de la macroeconomía y él se ocupa particularmente de lo que sería dolarizar o equilibrar o combatir la inflación y tratar de que el Banco Central se estabilice y estabilicemos la inflación. O sea, tampoco le tiremos con todo por decir, no, pero él no sabe nada de macroeconomía. Bueno, pero Massa tampoco sabía y está ahí. Claro, o sea, a lo que voy es que el país no se salva por una persona, sino por un equipo que trabaja atrás, digamos. Eso es lo que hoy yo no veo atrás de Milei, más allá de Caputo, qué equipo económico tenemos trabajando atrás en las áreas que para mí, en mi rubro, económicamente importan. Obviamente hay otros rubros, salud, educación, que yo desconozco porque no es mi materia, pero lo que sea plan económico, lo único que yo sé es Caputo y Milei, y desconozco quién está por detrás colaborando o no con ellos para presentar el plan integral, digamos, de que deberían tener para el 11 de diciembre. Claro, y además, a ver, hay mucha gente que va a decir, bueno, sí, pero todavía no asumieron, y en realidad, en cuanto a lo económico, ya se debería haber mostrado como para no seguir en esa incertidumbre que tenemos todos de cómo va a seguir la economía, por lo menos saber quiénes van a estar a cargo. Caputo lo sabemos, Milei en su momento había dicho, sí, va a estar el ministro de Economía, pero el que va a decidir las cosas soy yo, ¿no? Y más allá de eso, quedamos en la incertidumbre total hacia el año que viene. Por lo menos que es lo próximo, ¿no? Hasta el 11 de diciembre estamos o sea, no sabemos que más allá de, como te digo, de lo que es económico, es Caputo el único nombre que suena y no más otra cosa. Digamos. Tenemos otros ministros puntuales que inclusive no están totalmente... digamos, confirmados, pero son áreas que yo ya desconozco y no podría hablar de la materia, por lo mío es lo económico, digamos, que me parece que es el área más importante para resolver, en el sentido de que si solucionamos lo que sería la inflación, la cuestión de la moneda, los otros rubros después podemos atacar las deficiencias que puedan tener, pero en lo económico es urgente solucionar el problema argentino porque
esto no da para más, digamos. Ya estamos sin aire, básicamente. Horacio, gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, y la semana que viene todavía tenemos tiempo de seguir analizando porque todavía no van a asumir, así claro. que nos queda todavía la por próxima ahí semana. Chisme más, a ver qué sale. Gracias, Horacio, a él con favor. nosotros, contador público, como siempre, haciendo el análisis del panorama económico en el país.